me alegra estar con ustedes aquí esta noche. I've had the great privilege of spending the last, I don't know, about how long, 6, 8, 10 hours with the guys today. And He tenido el privilegio de dedicar, no sé, quizás 6, 8 horas con el grupo de hombres este día. yeah, we had a great time, and you know, I think it was a good time. La pasamos muy bien, creo que fue un buen tiempo. So it's fun to get to see some ladies. It was kind of tough looking at all those guys all day. Así que me alegra poder ver algunas damas, así que porque ya estaba un poco cansado de solo estar viendo hombres. Yeah, but you know, suffering for Jesus and all that stuff. Como podrán saber, sufrir con el Señor y todo lo demás. So, and I'm back. Hey, if you take your Bibles and turn to the first book, chapter in the book of Psalms. Pueden por favor sacar sus Biblias y vamos al primer Salmo, Salmo 1. As Keith told you, you know, I guess he told you that we are working with a new church plant out in an area close to where I live. Did you mention that? I did, but I didn't explain it. Yeah, well, it's a fun deal for us. So, Como Kit les compartió, él vivía un poco cerca de donde nosotros estamos, más o menos. yeah, and most of these people that I'm working with are much younger than I am. Y la mayoría de las personas con quienes trabajo son And- mucho más jóvenes que yo. Yeah, and you know, they're like early 20s, pushing 30. Quizás están en principios de los 20 o los 30. And they had the vision to start this church in an area that needed a church. Y tuvieron esta visión de de fundar una iglesia en un área donde se necesitaba tener una iglesia. And they, you know, they recruited a couple of us older guys to be a part of their team. Así que nos reclutaron un par de personas mayores como nosotros para que viniéramos a formar parte del equipo. And so we prayed about where we were going to meet, what kind of, you know, where we could find a place to meet. Así que nos pusimos a orar y para saber en qué lugar nos íbamos a reunir, qué tipo de cosas íbamos a hacer. And you remember those days, Keith. Remember that was a big deal. Where are we going to meet? Y recuerdas, Kit, que ese tiempo era algo muy especial para nosotros. ¿Dónde nos vamos a congregar? ¿Dónde nos vamos a reunir? And someone kind of guided us to this small congregation that had a large facility. Y alguien nos llevó a esta congregación pequeña que tenía una gran instalación, un gran edificio. And the congregation there was about, you know, maybe 30 people. Y en la congregación constaba de más o menos 30 personas, But the facility would accommodate hundreds. pero el edificio quizá acomodaría varios cientos. And they didn't have anybody in their congregation under 60 years old. Y no había nadie en esa congregación de menos de 60 años. And they hadn't had any children in their church for maybe 10 years. Y no habían habido niños en esa iglesia quizá por los últimos 10 años. And so some of our group had a chance to meet with some of their leaders. Así que parte de nuestro grupo tuvo la oportunidad de reunirse con sus líderes And they gave them the vision they had about starting this church out in this part of the area that we live. y les les compartieron la visión que tenían de comenzar una iglesia en esta área en donde estábamos. And one of the older men began to tear up. Y uno de las personas mayores se le salieron las lágrimas And he said that there had been a group of them that had been praying every week that God would send them a church plant. y ellos había un parte de la iglesia, un grupo que había estado orando cada semana pidiendo que Dios les enviara a una persona que les pudiera mostrar qué hacer. Because they knew that they had no legacy apart from God sending a group in. Porque ellos sabían que no iban a dejar un legado a menos de que Dios les enviara a alguien. And so we really thought it was just something that God had ordained. Así que nosotros creímos que era algo que Dios había ordenado. And the first week we got together, we all met as one church. Así que la primera semana que nos reunimos, lo hicimos como iglesia. And we had lunch together. Almorzamos juntos And understand that maybe there was 30 of them y entiendo que habían como 30 del grupo de ellos and about 100 of us. y como 100 de nosotros. And we had been meeting in houses just praying for maybe several months. Y durante los últimos meses, varios meses, habíamos estado reuniéndonos en diferentes casas orando. And our leader sent out an email to all of us that were part of the 100 group. Y uno de los líderes nos envió
un mensaje por correo electrónico a todos los que éramos parte de este grupo de los 100. And he said, you know, this was such a great opportunity for us to possibly merge into their facilities. Y nos expresándonos de que quizá esta era una gran oportunidad para que nosotros pudiéramos juntarnos, unirnos con ellos. And he said, I know that you will, but make sure when you get together, you're very, very kind and very grateful that they would let us share their facilities. Y nosotros pues lo sabíamos y sabíamos que íbamos a formar parte, pero les expresamos nuestra gratitud por la posibilidad, la oportunidad que nos estaban dando de poder utilizar su edificio. And he said, just make sure you express that. Y nos dijo, por favor, asegúrense de que se lo expresen a todos. And so we were all gathered together after the time of worship. We were eating lunch. Y después del tiempo de la reunión, nos habíamos reunido, estábamos almorzando. And I kept having these young people from our group come up to me and say, thank you so much for letting us be in your church. Y entonces varios de los jóvenes de nuestro grupo estaban viniendo a mí y me estaban agradeciendo, diciéndome gracias por darnos la oportunidad de formar parte de esta iglesia. And I kept saying, well, hey, I'm not one of them, I'm one of y'all. Y yo les dije, mira, yo no soy parte de ellos, yo soy parte del grupo tuyo también. And so I learned then who they saw me with the 60 plus crowd instead of the 30 below crowd. Así que aprendí de que yo era parte del grupo de los de mayores de 60, no de los menores de 60. And so we've been meeting together for about a year. Así que ahora ya nos hemos estado reuniendo juntos como por un año. And just by the grace of God, we have literally filled that whole facility up. Y por la gracia de Dios hemos logrado llenar el edificio con personas. We've seen many people come to the Lord. Hemos visto cómo muchas personas han venido al Señor. And so we're all in this big strategy discussion of how to start our next church. Así que ahora nos hemos involucrado en una discusión acerca de la estrategia que vamos a seguir para desarrollar o fundar la siguiente nueva iglesia. So I'm so excited to be a part of this little church planting movement. Así que me anima mucho el poder formar parte de este movimiento de estar plantando iglesias. And one of the things that I've learned working with these young people, especially the ones that are new in Christ, Y una de las cosas que he aprendido al poder trabajar con jóvenes, especialmente aquellos que recién han llegado a Jesús, many of them are coming into the church with a lot of background, muchos de ellos han venido a la iglesia con muchos antecedentes, a lot of baggage. con mucho pasado. You know what that means? ¿Entienden lo que quiero decir? They've lived a lot of life before Jesus. Ellos vivieron muchas cosas, pasaron por muchas cosas antes de venir a Jesús. They've established a lot of habits that are not godly habits. Establecieron en su vida muchos hábitos que no son hábitos ordenados por Dios. And they've got a lot to unwind to be able to really experience the fullness of the Christian life. Así que tienen que todavía deshacerse de mucho antes de que puedan poder experimentar la totalidad de la presencia de Dios en sus vidas. And so this psalm, the first chapter in the book of Psalms, Así que el primer capítulo en el libro de Salmos is a chapter I find myself coming to over and over again. es uno de esos capítulos a los cuales vuelvo una y otra vez. Because it's the real, I guess, the real key for these new believers and old believers to really get their life established, to live a full, successful life as a follower of Christ. Porque es la verdadera clave para tanto estos nuevos creyentes como los ya establecidos para poder realmente establecer una vida en Cristo. So let's read verses 1 through 3, if you would, Mauricio, if you don't mind. Así que vamos a leer de los versos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. I tell you what, go ahead and read the whole psalm, if you don't mind. Vamos a leerlo del resto también. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. So at the front door of the entire book of Psalms, Así que tenemos aquí en la puerta de entrada del
del libro de Salmos, the largest book in the entire Bible. el libro más largo de toda la Biblia, The writer gives us a clear contrast of two types of people. el autor nos da un contraste muy claro de dos tipos de personas. He gives us the contrast between a blessed person and a cursed person. Nos da el contraste entre una persona que es bendecida y una que es maldecida. And throughout the entire book of Psalms, that contrast is reinforced over and over again. Y a lo largo de todo el libro de Salmos, ese contraste es reforzado una y otra vez. There's no way around it. The person that finds fullness in Jesus Christ receives God's blessings. No hay atajo al respecto. La persona que recibe la totalidad, la entereza de Jesucristo, recibe la bendición de Dios. And the person who's outside of Christ is under, present tense, under the curse of God. Y la persona que está fuera de Cristo está bajo, y está, digo, presente, en el tiempo presente, está bajo la maldición. And so the psalmist gives us some of the description of what a blessed person is like. Así que este salmo nos da una descripción de cómo es una persona que es bendecida. But he does it as a contrast to a non-believer. Pero lo hace de una manera que hace el contraste con un incrédulo. First of all, look at verse 1. Primero, veamos lo que dice el verso 1. He says, "Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked." Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. A blessed man doesn't believe the way the world believes. Una persona bendecida no cree en la misma manera que el mundo cree. Do you know that the world has a belief system? Ustedes saben que el mundo tiene un sistema de creencia, de cómo creer. You know that, don't you? Lo saben, I ¿verdad? mean, they believe totally different than the Word of God. Ellos creen de una manera totalmente distinta de lo que dice la palabra de Dios. Some of it is subtle, but some of it is very overt. Mucho de eso es sutil, pero mucho de eso también es muy claro. Some of the subtle ways the world believes differently than the believer is maybe the way they act. Muchas de las maneras sutiles en que el mundo cree de una manera distinta de los creyentes se expresa en la forma en que actúan, Maybe the way they see other people. quizá en la manera que ellos ven a otras personas. But some of the more overt ways the world is different is just the way they see the world. Pero una de las maneras más expresas en las que el mundo actúa de una manera distinta es la forma en que ellos realmente ven al mundo. The Bible teaches that God created heavens and the earth. La Biblia nos enseña que Dios creó los cielos y la tierra. The non-believer says that it evolved. Los no creyentes dicen que simplemente evolucionó. Is there a difference? ¿Existe alguna diferencia? Well, sure there is. Claro que sí. If you're a follower of Christ and you believe the Word of God, Si usted es un seguidor de Cristo y cree en la palabra de Dios, there is no room for evolution in your belief system. no hay espacio para la evolución en su sistema de creencias. Well, but the world teaches it all the time. Pero el mundo lo enseña todo el tiempo. Science says it's true. La ciencia dice que es cierto, But you know, there's plenty of scientists that say it's not true. pero también hay muchos científicos que dicen que no es verdad. There's an organization in the U.S. called Creation Science. Hay una organización en los Estados Unidos que se llama la ciencia de la creación. They've got a whole institute up in Cleveland, Ohio. Y en Cleveland, Ohio, tienen un instituto. And you can go through that institute and they, in very vivid ways, teach the scientific proof for creation. Y usted puede ir a ese instituto y podrá apreciar cómo de una manera muy vívida le enseñan las maneras de cómo es la ciencia de la creación. But does the world teach that? Pero el mundo enseña eso. If they did, then they'd have to acknowledge there's a God. Si ellos lo hicieran, entonces tendrán que reconocer de que hay un Dios. And if they acknowledge there's a God, then they might have to acknowledge there might be consequences for their own behavior. Y si ellos llegan a reconocer de que hay un Dios, entonces quizá tengan que reconocer de que también hay consecuencias por la forma en que ellos actúan. You see, it's a lot easier just to say there is no God than to have to consider the consequences for rebellion against a God.
Porque es mucho más fácil decir que no hay un Dios que tener que asumir las consecuencias por creer que hay un Dios. I believe a man's morality will dictate his theology. Yo creo que la moralidad de una persona va a dictar cuál es su teología. Most people don't have theological issues, they have moral issues. La mayoría de las personas no tienen inquietudes teológicas, tienen inquietudes morales. So it's a lot easier to reject theological truth in order to preserve your own moral disobedience. Así que es mucho más fácil rechazar la verdad teológica a fin de poder preservar Blessed su is- propia moralidad. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Así que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos. You see, a blessed man does not believe like the world does. Así que un hombre, una persona que es bendecida, no cree de la misma manera que el mundo cree. But he goes on to say, nor does he stand in the way of the sinners. Pero continúa diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. So not only does he not believe like the world does, he doesn't act like the world does. Así que no solamente cree como el mundo cree, sino que tampoco actúa de la misma forma que lo hace el mundo. See, for the believer, we act differently. Así que para el creyente nosotros actuamos de una manera distinta. See, if we embrace the truth of the Word of God, then it directs a whole different way of acting. Así que si nosotros nos hemos acogido a la verdad de Dios, eso implica una manera completamente distinta de actuar. It did for me. Por lo menos eso fue lo que me sucedió a mí. When I became a Christian, it changed the way I talked. Cuando yo me convertí en cristiano, empecé a cambiar mi forma de pensar. It changed the way I related to other people. Cambió también la forma en que yo me relacionaba con otras personas. It changed my goals in life. Cambió mis metas en la vida. In 1 John chapter 1, En 1 de Juan capítulo 1, John says that all that is in the world, Juan dice que todo lo que está en el mundo, the lust of the flesh, el deseo de la carne, the lust of the eyes, el deseo de los ojos and the boastful pride of life. y la vanagloria de la vida, He says it's not of the Father, it's of the world. dice que no es del Padre, sino que es del mundo. See, the world lives for the lust of the flesh. Porque el mundo vive para el deseo de la carne. That's doing things. Eso quiere decir hacer cosas. The world lives for the lust of the eyes. El mundo vive para el deseo de los ojos. That's having things. Eso es querer tener cosas. And the boastful pride of life. Y en cuanto a la vanagloria de la vida, That's being somebody. es el ser alguien, el llegar a ser alguien. It's about doing, having, and being. Entonces es acerca de hacer, tener o poseer y ser. For the believer, we don't behave that way. Y en cuanto a los creyentes, nosotros no nos comportamos de esa manera. John says if this is the way you're acting, it's because you don't have the love of the Father. Y Juan dice que si usted actúa de esa manera es porque el amor del Padre no está en usted. See, the blessed man is fulfilled because of this love relationship with the Lord Jesus Christ. Así que el hombre, la persona bendecida, se siente llena por su relación, por el amor del Padre. We don't believe like the world. No creemos como el mundo cree, We don't act like the world. no actuamos como el mundo lo hace. He also says in verse 2 or verse 3, he says, blessed is the man, start at verse 1. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked or stand in the way of sinners, and the last thing, or sit in the seat of the mocker. Y dice nuevamente en versículo 1, dice primero, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. So he doesn't believe like the world. Así que no cree como el mundo lo hace, He doesn't act like the world. no actúa como el mundo lo hace, And he really doesn't belong to the world. y tampoco pertenece al mundo. He said, this man sits in the seat of the mocker. That means he's a part of the world. He belongs to the world. En cuanto a este hombre, dice que se sienta en silla de escarnecedores. Quiere decir que forma parte del mundo, pertenece al mundo. So how should the believer see the world? Entonces, ¿cómo es que el creyente debe de ver el mundo? ¿Cuál how- debe ser su apreciación de él? How should we see it? ¿Cómo debemos apreciarlo? ¿Cómo debemos verlo? Jesus said we're not of the world. Jesús dijo de que no somos del mundo. Peter said we were pilgrims in the world.
Pedro nos dijo de que somos peregrinos en el mundo. This world is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. It's hard for us to keep that on the forefronts of our mind. Y para nosotros es un poco difícil poder mantener eso en nuestras mentes. But the psalmist says the blessed man sees that he doesn't believe like the world, he doesn't act like the world, and he doesn't belong to the world. Así que el salmista nos dice que la persona que es bendecida no ve como el mundo, no actúa como el mundo, no pertenece al mundo. If you feel at home in this world, Si usted se siente en este mundo como que está en su casa, then you're really sitting in the seat of the scornful. realmente entonces se está sentando en la silla de los escarnecedores. There should always be a sense of discontent and restlessness for the believer in the world. Para el creyente siempre debe de haber un sentido de descontento, de inquietud en cuanto al mundo, But this world is just not our home. porque este mundo no es nuestro hogar. But he goes on to say, verse 2, that his delight is in the law of the Lord. Pero en el versículo 2 continúa diciendo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. And he says he meditates on it day and night. Y dice que en su ley medita de día y de noche. So he delights in the word. Así que se deleita en la palabra. Yeah, and that would be a good question. Y entonces eso nos presenta una buena pregunta. Is this book something that you delight in? ¿Es este libro algo en lo cual usted se deleita? The word delight means to really find pleasure in it. La palabra deleitarse quiere decir encontrar placer. You might be somebody who reads and studies the book, but you really don't find any pleasure in it. Y puede encontrar una persona que la lea constantemente este libro, pero realmente encuentra placer en hacerlo. Is it a drudgery for you to read God's word? ¿Es algo muy pesado o difícil para usted leer la palabra de Dios? The psalmist says the blessed man is one who delights in the word of God. El salmista dice que el varón bendecido es alguien que se deleita en la palabra de Dios. He says that he meditates on it night and day. Y dice que medita en ella día y noche. So what does that mean? ¿Y qué quiere decir eso? What does it mean to meditate on Scripture? ¿Qué quiere decir el meditar en las escrituras? Years ago, I had a man explain that to me, and he compared it to a cow chewing his cud. Hace muchos años una persona me lo explicó y lo comparó a una vaca que está rumiando. It's kind of a graphic thought, isn't it? Es un pensamiento muy gráfico, ¿verdad? But he said that the cow would chew his cud, then he would swallow it, Y lo que dice es que la vaca está rumiando lo que tiene adentro y luego lo vuelve a tragar. and you know, cows have more than one stomach. Como ustedes saben, las vacas tienen más de un estómago. And the cow would bring it back up again, Así que la vaca lo trae de regreso and he would chew on it some more. y continúa masticándolo. And he said the idea of meditating on Scripture was very similar. Así que la idea de meditar en las escrituras es algo bastante similar. He said you would ponder God's word, Así que usted considera la palabra de Dios and then you might bring it up again later on and ponder it some more. y luego más tarde vuelve a traerla y a considerarla un poco más. See, the psalmist says a blessed man, blessed woman is one who delights himself in the word of God. El salmista nos dice que el hombre que es bendecido, la mujer que es bendecido, es una persona que se deleita en la palabra de Dios And they meditate on it. y que meditan en ella. How often do they meditate? ¿Y qué tan a menudo lo hacen? ¿Qué tan a menudo meditan? What did he say? ¿Y qué es lo que dijo? How often? ¿Cuán a menudo? So if you do it night and day, Así que si lo hace de día y de noche, could we just say all the time? podríamos decirlo que todo el tiempo lo hace. So what's on your mind? Así que, ¿qué es lo que usted tiene en su cabeza? Seriously, what's on your mind? Seriamente, ¿qué es lo que usted tiene en su Do mente? you find yourself just pondering God's word? ¿Se encuentra usted considerando, meditando la palabra de Dios? There's incredible benefit for doing that. Hay un beneficio increíble al hacerlo. He says he delights himself in God's word and he meditates on it day and night. Y dice que se deleita en la palabra de Jehová y que en su ley medita de día y de noche. I wrote down some things that I teach my disciples about meditating on Scripture. Y aquí he escrito algunas cosas sobre las cuales enseño
a mis discípulos cuando hablamos acerca de meditar en las Escrituras. You might want to write them down. There's 4 things. Quizás usted quiera ponerlo por escrito, escribirlo. Son 4 cosas. The first thing I tell them, if you're going to meditate on Scripture, you need to understand the text. Lo primero que les digo es que si usted va a meditar en las Escrituras, es que debe asegurarse de comprender el texto. And that would be the difference of just taking one little phrase out of the Bible and not understanding what it means. Y eso simplemente quiere decir el poder sacar una corta frase dentro de la Biblia y no entender lo que significa. So I teach them to understand the context. Así que les enseño a comprender cuál es el contenido. And there's plenty of study Bibles and tools available that anybody can do that. Y hay cualquier cantidad de Biblias de estudio y cualquier otro tipo de herramientas que le pueden ayudar en ese sentido. I also teach them to analyze the verse. Y también les enseño cómo analizar el versículo. Just the verse we're thinking about right here. Simplemente el ejemplo del cual estamos hablando esta noche, el versículo. In the law, he meditates day and night. En la ley medita de día y de noche. And I teach them to kind of emphasize different parts of it. Y les enseño a poner énfasis en diferentes partes de ella. Where you'd say, in the law, Digamos, por ejemplo, en la ley. in the law, En la ley. in the law doth he meditate. En la ley medita. He meditates day and night. Medita de día y de noche. Just really analyze the verse. Así que simplemente analice el versículo. So, what are you doing when you're meditating on the word? You're just thinking of the word. Y entonces, ¿qué es lo que realmente está haciendo usted cuando medita en la palabra? So this- Simplemente está pensando en ella. This blessed man, this blessed woman, they're meditating on the law. Así que este hombre o mujer que es bendecida están meditando en la ley. You analyze the verse. Así que analiza el versículo. And then I teach them to personalize the verse. Y luego les enseño a personalizar el versículo. Personalizing it. Personalizarlo. Yeah. Like, blessed is Steve. Bendecido es Steve. Bienaventurado es Steve. When I meditate on God's word, Cuando yo medito en la palabra de Dios. I am like a tree. Yo soy como un árbol. I am like a tree that's planted by the rivers of water. Soy como un árbol que está plantado junto a corrientes de agua. I bring forth fruit in my season. Doy fruto a buen tiempo. My leaves won't wither. Y mis hojas no se caerán. And whatever I do, I'll prosper. Y todo lo que yo haga prosperará. I'm personalizing it. Y entonces lo aplico personalmente. So Me lo when- aplico a mí personalmente. When you think about what it means to meditate on God's word, Así que cuando usted piensa acerca de cuál es el significado de meditar en la palabra de Dios, you think about understanding it, y cuando piensa cómo comprenderla, think about analyzing it, y piensa de cómo analizarla, thinking about personalizing it. piense también de cómo personalizarla, aplicarla personalmente. And the last thing is praying about it, Y lo último que hace es orar al respecto. praying it into your life. Y orarla para que se convierta, orar sobre ella para que se convierta parte de su vida. Oh Lord, Oh Señor, I want to be a blessed man. quiero ser una persona bienaventurada, bendecida. I want to meditate on your word Quiero meditar en tu palabra, day and night. día y noche. Lord, I want to be like a tree planted by the rivers of water. Señor, quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. I want to be fruitful. Quiero tener fruto. I want to be steadfast. Quiero estar firme. I want to prosper Quiero prosperar for your honor. para tu honor. So I've understood the verse. Así que comprendí el versículo, I've analyzed it. lo he analizado, I personalized it. me lo he aplicado personalmente. And now I'm praying it into my life. Ahora estoy orando para que se convierta parte de mi vida. That's what it means to me to meditate on God's word. Eso es lo que realmente quiere decir, ese es el significado de meditar en la palabra de Dios. Do you meditate on God's word? ¿Medita usted en la palabra de Dios? I mean, is that a part of your life? ¿Es eso parte de su vida? It could be one of the most important Christian disciplines that you could ever endeavor. Quizás sea una de las disciplinas cristianas más importantes en las cuales usted se vea involucrado. And it is a discipline.
Y realmente es una disciplina. It doesn't come natural. No es algo que le llega fácilmente. You have to train yourself to be godly. Tiene que entrenarse a sí mismo para ser una persona de Dios. Train yourself to be someone who meditates on God's word day and night. Tiene que prepararse, entrenarse a usted mismo para ser una persona que medita en la palabra de Dios día y noche. You might begin to say, Mauricio, how are you doing? Quizá comience a decir, Steve, ¿cómo estás? Yes. What are you meditating on these ¿Y days? en qué estás meditando en estos días? Yeah. So what are you meditating on? Bueno, me está preguntando que en qué he estado meditando. Yo le puedo And decir. then you can turn it back to me. We'll say, well, what are you meditating Y on? luego dice, yo me vuelvo a él y le pregunto también, ¿en qué estás meditando tú? It's a Christian discipline. Es una disciplina del cristiano. It could be the most important Christian discipline you ever endeavor. Así que quizás sea la disciplina del cristiano más importante en la cual usted se involucre. Because it will transform what? Porque, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a transformar el qué? What will it transform? ¿Qué es lo que va a transformar? It'll transform your mind. Va a transformar su mente. And Paul said, when you have a transformed mind, then you'll know God's good, perfect, and acceptable will. Y Pablo nos dice que cuando usted tiene una mente transformada, va a poder conocer cuál es el perfecto y agradable, la perfecta y agradable voluntad de Dios. How many people want to know God's will? ¿Cuántas personas quieren conocer la voluntad de Dios? I mean, seriously, would you not want to know what God wanted for you? Seriamente, ¿no le gustaría a usted saber qué es lo que Dios quiere para usted? Surely you want to know God's will. Seguro que usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios. I mean, God, do you know God wants the best for you? Usted bien sabe que Dios quiere lo mejor para usted. The psalmist said, the Lord God is a sun and a shield. El salmista nos dijo que el Señor Dios es el sol y un escudo. He gives grace and glory. Él da gracia y gloria. No good thing does he Na- withhold from them that walk upright. Ninguna cosa buena Él retendrá de aquellos que caminan justamente. God is good all the time. Dios es bueno todo el tiempo. He always wants the best for his children. Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Don't you want the best for your children? ¿No quiere usted lo mejor para sus hijos? Don't you want to know what God wants for you? ¿No quiere saber qué es lo que Dios quiere para usted, para su vida? We can know what God wants for us from a transformed mind. Nosotros podemos saber qué es lo que Dios quiere para nosotros al tener una mente transformada. There's no greater discipline that you could engage in No hay una disciplina más importante en la cual usted pueda practicar other than meditating on Scripture. que no sea la meditación en la Escritura. Because as you meditate on Scripture, it will teach you about all the other disciplines. Porque a medida de que usted medite en la Escritura, entonces esto le enseñará acerca de las otras grandes disciplinas. You might be meditating about prayer, Usted quizás esté meditando acerca de la oración and you'll be reading where it says, pray without ceasing. y, por ejemplo, pueda leer donde dice orad sin cesar. And you'll be meditating on that. Y entonces estará meditando al respecto. And you'll say, I need to start praying Y more. entonces va a empezar a decirse, bueno, quizás necesite orar más. You might be all nervous about something. Quizás se sienta un poco nervioso, inquieto acerca de algo. And you're meditating on the passage that says, be anxious for nothing. Y quizás esté meditando en aquel pasaje que dice, por nada estéis afanosos. Don't worry about tomorrow, No se preocupe por el mañana, because today has enough problems of its own. porque el hoy tiene suficiente de sí. And you'll say, I don't need to be anxious. Así que usted se va a decir, quizás no tenga que Because afanarme. God's word is now becoming a part of the way I think. Porque entonces la palabra de Dios se está convirtiendo en parte de lo que yo pienso. I think like God does. Entonces estoy pensando como Dios piensa. Because his word is ruling my thoughts. Porque su palabra está gobernando mis pensamientos. He says that the blessed man delights in the word of God. Dice que la persona bienaventurada se deleita en la palabra de Dios. And he meditates on it day and night. Y medita en ella día y noche. Listen to what it says the result is. Y ahora escuchemos qué es lo que nos dice, cuál es el resultado de todo esto. He's like a tree planted by streams of water. Dice que es como un árbol que está plantado, The person who que meditates, está plantado junto a corrientes de aguas. all right, the person who meditates on God's word is well established. They're planted.
La persona que medita en la palabra de Dios es una persona muy bien establecida, You know, una persona bien plantada. James talks about a double-minded man that's being tossed to and fro. Santiago nos habla de la persona que es de doble ánimo, que es llevada de un lado para otro, Not so for the person who meditates on God's word. pero eso no es lo que la palabra dice acerca de la persona There's- que medita en la palabra de Dios. They're established like a tree. Son personas que están establecidas, que están He's- plantadas como árboles. He says he's planted by streams of water. Dice que está plantado junto a corrientes de aguas. A person who meditates on God's word is planted and they're nourished. La persona que medita en la palabra de Dios está plantada y es una persona que es muy bien nutrida. See, the word of God is food for our soul. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. They're nourished. And he says Es un buen alimento. he said they're planted by the streams of water Y, y dice que está plantado junto a corrientes de aguas and they yield fruit in their season. y que da su fruto en su tiempo. How many people here want to be unfruitful? ¿Cuántas personas que están aquí no quieren ser fructíferas? No fruit. Who No wants fruto. that? I just want to be an unfruitful Christian. Yo quiero ser un cristiano infructuoso. Where do I sign up? I want to be unfruitful. ¿Dónde me registro? No quiero llevar fruto. No. Nadie, ¿no? The person who meditates on God's word, they're established, La persona que medita en la palabra de Dios They're- es una persona establecida, they're nourished, está muy bien alimentada and they're fruitful. y son fructíferos. Dan See, fruto. That's what John 15, Jesus says, I am the vine, you're the branches. Y eso es lo que nos dice Juan 15. Dice Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Pámpanos. You abide in me and you'll have fruit. Permanezcan en mí y llevarán buen fruto. So he's a tree, he's planted by the water, and he's fruitful. Así que es un árbol, está plantado junto a corrientes de agua y lleva fruto. And then it says his leaf doesn't wither. Y luego dice, y su hoja no cae. That means that he's steadfast. Y eso es lo que quiere decir que es firme. He can deal with the hardships of life. Y puede puede manejar las cosas más difíciles de la vida. Is life hard sometimes? La vida no es dura a veces, Gosh, it is for me. lo es para mí. I could sit down and fill a book of everything that I've struggled with in the last 12 months. Y yo quizá pudiera sentarme y escribir un libro acerca de las cosas difíciles, las dificultades que he tenido en los últimos 12 meses. Should I be surprised? ¿Debería de esto de sorprenderme? Was I promised that there wouldn't be any hardship in life? ¿Se me prometió en algún lado que no encontraría dificultades en la vida? To the contrary. Muy por el contrario. Jesus said, in this world you'll have tribulation, Jesús dijo, en este mundo tendréis tribulaciones, but be of good cheer. pero alegraos, I've overcome the world. yo he vencido al mundo. You see, the person who's planted by the waters, La persona que es plantada junto a las corrientes de agua they're steadfast son firmes, because they're overcomers, porque son vencedores, because they're rooted and grounded in Christ through his word. porque están arraigados y cimentados en Cristo, en la palabra de Dios. And then finally it says, whatever he or she does, they will prosper. Y finalmente dice, y todo lo que hace prosperará. You'd say, well, wait a second. I thought you said you had hardship. Y usted dice, bueno, un momento, usted dijo que había tenido algunas dificultades. Yeah, don't confuse prosperity from God with prosperity from the world. Y nunca debemos de confundir lo que es la prosperidad de Dios con la prosperidad que viene del mundo. For a Christian, prosperity is knowing and doing God's will. Para un cristiano, la prosperidad significa el saber y hacer la voluntad de Dios. It's being able to get to the end of your life without any regrets. Es el poder llegar al final de su vida sin nada de qué lamentarse. You know, the Apostle Paul did that. El apóstol Pablo hizo eso. In 2 Timothy chapter 4, En 2 de Timoteo capítulo 4, he says él dice, that he has finished his race. he corrido la carrera, he finalizado mi carrera. He says I've fought a good fight, I've finished the race, and I've kept the faith. Y dice, he peleado una buena pelea, he corrido la carrera y he guardado la fe. He fought a good fight.
peleó una buena pelea. That means he was able to be steadfast over all the challenges of life. Y eso lo que quiere decir es que siempre se mantuvo firme ante todos los desafíos de la vida. He was steadfast. He was able to finish the race. Él se mantuvo firme, pudo terminar la carrera. He didn't quit. No se echó para atrás. Didn't turn from the left or the right. No volvió ni a la derecha ni a la izquierda. And it says he kept the faith. Y dice que guardó la fe, mantuvo la fe. See, prosperity for the Christian is different than prosperity for the world. Así que la prosperidad para el cristiano es muy diferente de la prosperidad del mundo. For the Apostle Paul, prosperity was finishing the race that God had called him to. Para el apóstol Pablo, el finalizar la prosperidad significaba terminar la obra a la cual Dios le había llamado a hacer. And that's no different for you or me. Y eso no es nada diferente de lo que nosotros también debemos de hacer. So the entire book of Psalms starts with this lesson on meditating on God's word. Así que el libro de Salmos comienza con esta lección acerca de meditar sobre la palabra de Dios. And the psalmist says that by meditating on God's word, you can have a prosperous, rich life. Y el salmista nos enseña que al meditar en la palabra de Dios podemos tener una vida próspera y exitosa. Not as the world measures prosperity and riches, Pero no de la manera en que el mundo mide la prosperidad y las riquezas, but as God does. pero sí de la manera que Dios lo hace. So let me close by asking this question. Así que permítanme terminar haciéndole la siguiente pregunta. Do you delight yourself in God's word? ¿Se deleita usted en la palabra de Dios? Do you? ¿Lo hace? You know, that's a choice. Ese es algo que tenemos que elegir. Es una opción. It's something you choose to do. It's not a feeling. Es algo que usted elige hacer, no es un sentimiento. You know, it's like making a decision. I am going to delight myself in God's Es word. como tomar una decisión que usted se dice, yo me voy a deleitar en la palabra de Dios. If you don't do it, you're going to miss out on a lot of blessing. Y entonces si usted no lo hace, se va a perder de muchas de las bendiciones. You delight yourself in the word and you meditate on it day and night. Así que se deleita en la palabra y medita en ella día y noche. Is scripture meditation something you've ever embraced? Es la meditación en las escrituras algo que usted ha tomado para sí en su vida. Is it? ¿Lo es? This would be a great time. Esto es un buen momento. A great time to say, I'm going to start today. Así que esta es una muy buena oportunidad para poder decir, voy a comenzar hoy. By choice, De mi propia elección, taking one verse at a time, tomando un verso a la vez, un versículo a la vez, and I'm going to start the personal discipline of meditating on that y word. voy a comenzar con esta disciplina personal de meditar en la palabra de Dios. Let me pray for you. Permítame orar por ustedes. Lord, we thank you that you've given us your word. Señor, te agradecemos de que nos has dado tu palabra. There's many people in many parts of the world that don't even have a copy of the word of God in their language. Hay muchas personas en muchas partes del mundo que ni siquiera tienen una copia de la palabra de Dios en su propio idioma. And for them, your word is just something they're told about. Y para ellos tu palabra simplemente es algo de lo cual les han contado. But you've given us copies of your word. Pero tú nos has dado copias de tu palabra. Lord, let us be good stewards of that. Pero Señor, permítanos que seamos buenos mayordomos de ello. Let us be responsible. Que seamos personas responsables. Lord, teach us what it means to delight in your word. Señor, enséñanos qué es lo que quiere, qué es lo que significa deleitarnos en tu palabra. And teach us to start the discipline of meditating on it day and night. Y enséñanos para comenzar, iniciarnos en la disciplina de meditar en tu palabra de día y de noche. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.